Vamos a comenzar otra jornada con seguimiento de lo que venimos desde la Unión de Consumidores y con la colaboración de la firma jurídica Avanzad, hablando de temas que son de importancia para los consumidores como ciudadanos. Sabéis que recientemente hicimos una jornada sobre la cláusula suelo y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que, como bien sabéis, como juristas y la gran mayoría que sois abogados, es consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre unas cuestiones prejudiciales en las cuales fue un informe preceptivo de la Abogacía General de la Unión Europea, de Julien Coco, que luego terminó en una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, la transposición de la Directiva 93 sobre cláusulas abusivas, que entendió que no se había extendido o que no se había aplicado hacia la Ley de Enjuiciamiento Civil en el procedimiento de oposición a la ejecución hipotecaria. Y sin más consideraciones, paso a dar palabra al ponente, don Gonzalo Foncaruana, magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. Es una persona muy pedagógica, muy conocida en nuestra casa, en Unión de Consumidores, porque ya ha colaborado con nosotros en distintas ponencias. Y cuando quieras, Gonzalo, tienes la palabra. Buenas tardes y, ante todo, gracias por su presencia, más un día como hoy con el calor que hace. Y, por supuesto, agradecer las palabras de Pablo, que está claro que no nos conocemos de nada. Y sobre todo también pues agradecer a la Unión de Consumidores por la oportunidad de intervenir el día de hoy. Les quería más o menos en media hora plantear o exponer tres cuestiones, pero todas ellas desde el punto de vista profesional al que me dedico, obviamente, y es el tema judicial. El tema judicial en un proceso que hasta hace poco tiempo era un proceso que nacía, se desarrollaba y moría solo sin que nadie interviniera en el mismo, a la actualidad ser un proceso harto complejo y donde realmente hoy a nivel judicial está siendo el procedimiento estrella, que son el tema de las ejecuciones hipotecarias. No somos conscientes, creo yo, todavía de la modificación legislativa que se ha producido con la Ley 1/2013. El otro día sobre esta ley estuvimos haciendo con el Consejo General del Poder Judicial en principio era una jornada simple y de no mucho tiempo entre los jueces de primera instancia de Valencia, entre los jueces, mejor dicho, de la Comunidad Valenciana, con este tema, y acabamos a las 9 de la noche y con la consecuencia de que hay que volverlo a hacer, dado los problemas jurídicos harto complejos que se avecinan con este tema. La importancia del procedimiento de ejecución hipotecaria, conforme a las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, la tienen en pantalla. Como ven, en el 2007 los procedimientos de ejecución hipotecaria apenas superaban los 10.000 asuntos. Esto es a nivel nacional. Como ven, en el 2009 se dispara, en el 2010 están ya casi en 95.000 procedimientos anuales, en el 2011 bajó un poco, y este dato que me lo han dado esta misma mañana, en el 2012, estaban ya casi en 92.000 procedimientos de ejecución hipotecaria en el año pasado, en el 2012. ¿Vale? Si esto lo traducimos a las 3 ciudades más importantes de España, vemos que solo respecto al último año, al 2012, del total de 91.622 procedimientos, pues la verdad es que ciertamente Barcelona lleva una ligera ventaja sobre Madrid y Valencia, pero vean ustedes que los procedimientos de ejecución hipotecaria entre Madrid y Valencia están muy parejos. Valencia es la tercera ciudad
de España donde más procedimientos de ejecución hipotecaria se entablaron el año pasado. La sección que yo integro aquí en la Audiencia Provincial de Valencia, que es una sección que coge todo el tema, por suerte o por desgracia, yo creo que mejor en esta época, más por desgracia y por imposición, el tema bancario, cogemos todos los asuntos litigiosos que llegan por recurso de apelación a la sala por tema bancario, pues de los asuntos registrados este año hasta el 31 de mayo, el 48,7% son solo ejecuciones hipotecarias. Y estoy hablando solo de recursos de apelación, no de procedimientos entablados. Con lo cual, la magnitud y en la problemática del procedimiento, la verdad es que nos tiene a nosotros asustados. Pero bueno, hemos pasado de un procedimiento de ejecución hipotecaria en donde ha habido o se ha entendido el crédito con una protección absolutamente absoluta y una minusvaloración absoluta también de la defensa del ejecutado, en este caso del consumidor, y todo ronda pues por la idea reiterada del Tribunal Constitucional, desde una sentencia que es la que está en el medio pantalla del año 1981, que es curioso porque esta sentencia ha sido vuelta a repetir en todos los supuestos que han ido al Tribunal Constitucional, porque claro, este procedimiento por la vía del recurso no podía llegar al Tribunal Supremo y entonces siempre llegaba al Tribunal Constitucional en virtud de amparo, pues siempre por las mismas razones, porque el ejecutado decía, oye, es que no me puedo defender, y efectivamente la ley prácticamente eliminaba cualquier tipo de defensa del consumidor. Entonces el Tribunal Constitucional siempre de forma muy reiterada, y siempre se remitía a la sentencia famosa de 1981, que además era el procedimiento de ejecución hipotecaria del Banco Hipotecario Español, pues repetía los postulados de dicha sentencia, incluso hasta el famoso auto del 2011, ante un recurso de inconstitucionalidad que se atrevió a plantear otra vez el juzgado de primera instancia, creo que era uno de Sabadell, y en donde el Tribunal Constitucional fue muy duro con el juez que lo planteó, y decía siempre lo mismo. Oiga, que no, que conforme a la ley, pues este procedimiento, el consumidor tiene su posibilidad de defensa, que no es en este procedimiento, sino en el declarativo, o sea, en un procedimiento ordinario posterior. Entonces, como quedaba abierta esa vía, pues siempre se decía que no había indefensión de ningún tipo, porque además este procedimiento pues no creaba cosa juzgada, etcétera. Es decir, que el consumidor tenía que verse obligado a ver cómo la vivienda, en este caso su vivienda habitual, era ejecutada, y mientras tanto tenía la carga de ir a un procedimiento ordinario y ahí, en su caso, solicitar la suspensión para que no lo tiraran de su vivienda, suspensión que tampoco estaba admitida en la anterior ley, con lo cual pues la situación era realmente desastrosa. Pero esto se ha pasado, pues, el Tribunal Constitucional 20 años, mejor dicho 30 años, diciendo lo mismo, a pesar de que ya en la última resolución hubo un magistrado del Tribunal Constitucional que puso un voto particular. Diciendo, hombre, yo creo que si bien estoy conforme con la decisión del Tribunal Constitucional, no estoy conforme con los razonamientos, porque claro, la legislación que hay en el 2011 no era la legislación que había en 1981. Tengan ustedes que en 1981 no había ni norma de protección de consumidores y usuarios. Bueno, pues esta posición se convulsiona totalmente con la famosa sentencia de este año del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 14 de marzo del 2013, en donde pues echa por bajo absolutamente lo que se ha mantenido durante 30 años en España y nos dice que el procedimiento no es correcto en cuanto que origina indefensión al consumidor que quiere invocar algún tipo de cláusula abusiva determinante pues, de la propia acción que se entabla por la entidad bancaria. Nos lo dice en la sentencia muy machaconamente y dice que además que no es válido remediar
remediar esa imposibilidad de oponerse en el procedimiento de ejecución hipotecaria, no es válido remitiéndole a un procedimiento declarativo posterior, porque, como pasó precisamente en este caso que llega hasta dicho tribunal, el afectado, que creo que era de nacionalidad marroquí, pues lo había instado, pero claro, el procedimiento de ejecución hipotecaria seguía, si lo habían tirado de su vivienda, y claro, el Tribunal Europeo se encuentra con la situación de decir, bueno, es que ahora lo único que le quedaría sería la acción de resarcimiento por daños y perjuicios por haber sido expulsado de su casa, pero nunca recuperaría la casa. A lo cual el Tribunal Europeo llega a la conclusión de que esto es una aberración jurídica y, por tanto, impone pues la correspondiente corrección al ordenamiento procesal español. Esta sentencia, la verdad es que nos convulsiona a todos, a los órganos judiciales de primera instancia también, porque la mayoría lo que hace es ante esto suspender todos los procedimientos. Hay múltiples juntas de jueces de todos los partidos judiciales donde se pueden realizar juntas de jueces, cada junta de jueces acuerda una cosa, nosotros vamos a suspender, nosotros no nos vamos a suspender, nosotros esperaremos a que el consumidor diga algo, pero como comprenderán ustedes, hay gente que no se ha enterado de esta ley, y además hay gente que igual le instaron el procedimiento de ejecución hace 3 años y lo dio por perdido y no ha tenido el más mínimo interés en promover pues la posible nulidad del procedimiento, que es lo que tendría que realizarse con la nueva ley. Esto conlleva una absoluta inseguridad jurídica, y es por lo que se realizó, o la consecuencia de esto es la Ley 1/2013, que va por procedimiento de urgencia, porque claro, es una situación muy urgente, dada la inseguridad y la catástrofe judicial que se avecina, y entonces se publicita la Ley 1/2013, 14 de mayo, que entra en vigor al día siguiente. Y va a recoger las advertencias que hace la sentencia de 14 de marzo del 2013 europea, sobre todo en 2 temas que para mí y para los que nos dedicamos a esto, sobre todo a la hora de resolver, va a haber una trascendencia importantísima, pero importantísima, que son el tema, en cuanto a las cláusulas abusivas, el tema de los intereses de demora y el tema del vencimiento anticipado. Yo estoy convencido, porque además yo lo he hecho, que cuando hemos pedido el préstamo hipotecario, lo único que nos ha interesado es el importe por el cual hemos pedido el préstamo hipotecario, los años en que vamos a sufrir la cruz de devolución, y yo creo que poco más. Y bueno, y el interés retributivo, que tampoco lo pedimos mucho porque están en las cuotas. Nadie hemos leído ni la cláusula de vencimiento anticipado, ni por supuesto, creo yo, el interés de demora, que siempre están por ahí, ¿no?, pululando, el famoso 29% de sanción por retraso en el pago. Esta ley lo que va a provocar es que a partir de ahora, claro, los que se hagan a partir de ahora, los préstamos hipotecarios, a decir, para Manolo, que me quiero leer aquí tranquilamente esto, y te va a decir, no, usted lo firma ya. O aquellos que ya tienen realizado el préstamo hipotecario, puede decir, mira, ¿dónde estará la copia maldita del préstamo hipotecario? Porque le quiero ver ahora, quiero repasar a ver si tengo alguna cláusula abusiva, bueno, para el supuesto de que, no sé, que en algún momento no pueda pagar y el banco me va a declarar el vencimiento anticipado. Me voy, porque la ley plantea muchas más cosas, pero no hay tiempo para tratar las mismas, y entonces voy a tratar exclusivamente estas 2 porque me parecen que son las que en estos momentos están teniendo más trascendencia y más problemática judicial. Bueno, la ley del mes pasado modifica la ley hipotecaria en el sentido de que para los préstamos hipotecarios o créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda habitual, a partir del 14 de mayo, es decir, las escrituras que se hagan a partir del 14 de mayo, 15 de mayo mejor dicho,
no puede imponerse un interés de demora superior al triple del legal del dinero, el triple legal del dinero al momento en que se concierta el préstamo. Lo dice bien claro la ley. Tampoco es posible que se aplique el interés de demora a aquello que no sea el principal adeudado, no como ahora que se aplica a todo, a los intereses, a las comisiones y hasta los buenos días y pues tienes el interés de demora. Y por último, que tampoco es posible capitalizar los mismos, es decir, no se puede sumar el importe de interés de demora al principal para a su vez otra vez liquidar los intereses de demora. Lo que pasa es que para esto hay que tener en cuenta que esta limitación legal solo juega en los supuestos de préstamos o créditos hipotecarios que son para adquisición de vivienda y que la vivienda sea habitual. Con lo cual, para el resto de préstamos hipotecarios, esta limitación no jugará. Por ejemplo, los préstamos personales donde como garantía se da la vivienda, esta limitación no juega. Tampoco juega en aquellos préstamos hipotecarios para la adquisición solo sobre plazas de garaje, locales comerciales o incluso pongamos un trastero. Tampoco jugaría. Tampoco jugaría en aquellos supuestos en donde son préstamos hipotecarios para invertir, porque no es para la vivienda habitual, y la problemática sería en las segundas residencias, pues la ley habla de vivienda habitual. Entonces el aspecto aquí que puede ser introducido será si en vivienda habitual se puede considerar también, por la habitualidad, el tema de la segunda residencia. Claro, con respecto a las que se van a realizar a partir del 15 de mayo no hay problema alguno porque está esa limitación legal y si no se respeta esa limitación legal, como es una norma impositiva imperativa, determinará por aplicación de la norma general del Código Civil que todo aquello que se pacte por encima del triple es nulo de pleno derecho y de forma automática. El problema lo vamos a tener, obviamente, en los contratos de préstamos hipotecarios concertados antes del 15 de mayo de este año, porque hay una disposición transitoria segunda que nos está diciendo que esa limitación también tiene que jugar a la hora de aplicarla en los procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria que están ya en vigor, aunque se hayan incoado con anterioridad a la ley. Es decir, que los préstamos hipotecarios en donde anteriores al 14 de mayo de este año, el que haya pagado intereses de demora, pues la ley ha premiado al incumplidor, porque al que ha pagado dice que ahí ya no juega limitación alguna ni nada, como dice, que cerrando aunque esto es discutible, cerrando la vía de decir, oiga, devuelvan usted igual lo que yo he pagado de más de interés de demora, pero en cambio premia al que está en mora en el cumplimiento de las cuotas de amortización, porque para este segundo sí que se aplica la limitación que está establecida en el artículo 114 de la ley hipotecaria. Pero no significa que para los contratos que sean anteriores esta disposición legal va a determinar la nulidad de los mismos, porque es obvio que cuando se realizaron los contratos, pongamos por ejemplo un contrato del año 2009, no puede ser ahora decretado nulo por la norma que ha estado o entra en vigor a partir del día del día 15 de mayo de este año. Si bien no puede ser nula por esa razón, ello no quita a que en el procedimiento judicial, con respecto a estos tipos de contratos, se pueda alegar que ese pacto de interés de demora es abusivo por desproporcionado. Pero ya nos tendríamos que ir a una serie de fundamentos que son los propios de la normativa de consumo, por ser una sanción desproporcionada a cargo del consumidor, pero no podríamos invocar la nulidad por la limitación legal que ha fijado el artículo 114 de la ley hipotecaria. Claro, el problema que ya todas las juntas de jueces están viendo es el siguiente.
en este tipo de contratos, o sea, los anteriores, a 14 de mayo, que están ya en procedimiento judicial porque fueron incoados mucho, vamos, en tiempo anterior, a los que se ha dado la posibilidad increíble, una posibilidad increíble de un mes a los consumidores afectados para que puedan ir al juzgado a denunciar que esta cláusula de interés de mora es abusiva. Digo que es increíble porque es la primera vez que se abre un incidente con una notificación a través del Boletín Oficial del Estado. Entonces no se hace a través del juzgado. Entonces, como todos nada más levantarnos leemos el Boletín Oficial del Estado y nos enteramos absolutamente de que a partir del 15 de mayo tenemos un mes para entablar este tipo de oposición, pues todo el mundo, imagino que se habrá enterado porque todo el mundo lee el Boletín Oficial del Estado y no el Marca, como es el periódico más vendido en esto. Y ese mes acababa el día 16 de junio pasado. Entonces, en este tipo de procedimientos que se impone incluso de oficio, es decir, que el secretario judicial tendrá que dar pie a la entidad bancaria ejecutante, siempre que no se haya producido el lanzamiento ya del consumidor ejecutado en el procedimiento, a que haga lo que dice la ley, de que tiene que hacer usted un recálculo de los intereses. Es decir, no es admisible que usted esté haciendo una liquidación de intereses, exigiendo unos intereses, pongamos por ejemplo, porque es el tipo más típico del 29% anual, y entonces tiene que hacer usted un recálculo. Y entonces aquí ya el lío se ha armado, porque claro, recálculo sobre qué, o sea, o mejor dicho, recálculo, pero recalculando qué tipo de interés hay que aplicar. Aquí hay una reunión del Tribunal Supremo con una serie de magistrados de las audiencias de toda España. Lo que pasa es que se tiene lugar antes de la entrada en vigor de la ley, porque acaece el 7 de mayo de este año. Entonces, como ya tienen sobre la mesa el proyecto de ley que se va a aprobar, ya atisban el problema que viene con el recálculo. Pues claro, si se dice, bueno, pues el interés que usted me está exigiendo al ejecutado es nulo por abusivo. Vale, pues ahora yo hago el recálculo. Muy bien, haga usted el recálculo. Y claro, la siguiente pregunta es, ¿recálculo? ¿Qué tipo de interés aplico? Esto provocó, por ejemplo, en Valencia, que las entidades bancarias, sin necesidad de que el secretario o el órgano judicial les dijera nada, automáticamente presentaron ellos una autoliquidación, o sea, un autorrecálculo, y entonces aplicaban el máximo, el triplo del interés legal. Es decir, que el interés estaba al 5%, pero decían, no, pues entonces bien, yo reduzco el 29 al 15%. ¿Y por qué tiene que ser el máximo del triplo? ¿No? La ley no lo dice. El Supremo se planteó la posibilidad que estamos estudiando todos, y la verdad que esto está muy en el aire todavía, la posibilidad de o aplicar el artículo 114, es decir, el triple, pero dicen que no tiene mucho sentido, claro, porque en el fondo va a perjudicar al consumidor, o irse a los intereses legales generales del artículo 1108 del Código Civil, que serían los intereses legales, y si después estamos en ejecución, pues incrementados en 2 puntos, es decir, la aplicación del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el interés legal procesal. Lo que pasa es que en aquella reunión, o curso que hicimos hace un mes, pues ya había compañeros muy combativos, que decían, no se aplica ninguno, no hay interés legal, si la cláusula es nula, no hay interés sancionador, entonces no se aplica ninguno. Claro, esto pues queda así un poco el aire para la segunda sesión que tenemos para octubre, porque claro, había posiciones muy encontradas y muy enconadas, porque claro, el incumplimiento de una obligación líquida con fecha de determinación implica, conforme al 1100 del Código Civil, incurrir en mora, y el mora conlleva la aplicación de un interés, pero ya les advierto que hay gente muy combativa en esto. Y después, en este recálculo,
En este recálculo la ley se olvida de decir, bueno, oiga, el demandado ejecutado no interviene en el recálculo, porque claro, se han olvidado de él. Dice, parece como diciendo, bastante favor le hacemos con que le hacemos algún recálculo, pero tú no intervienes. Bueno, pero ¿cómo no voy a intervenir? Si no intervengo y el banco me va a aplicar siempre el 15%, lo que estamos retomando es el 29%, me lo suprime usted, pero ¿en base a qué razón voy a tener que pagar yo el 15%? La verdad es que entre los comentarios y las opiniones de esa reunión del Tribunal Supremo dejaban caer, pero claro, sin perjuicio, advertía al Tribunal Supremo, sin perjuicio de la independencia de los órganos judiciales, que ellos veían más asequible el 1108 del Código Civil. Lo que pasa es que también hay que tener un poco de prudencia, creo yo, y mesura, porque a veces lo que no puede ser es que un interés retributivo, es decir, el precio que nosotros pagamos para que nos dejen el dinero, no puede ser superior al precio que tenemos que pagar por incumplir el contrato. Porque si a mí su señoría me dice eso y mi situación es esa, yo mañana dejo de pagar absolutamente el préstamo hipotecario, porque me sale más a cuenta pagar la sanción que no pagar la retribución. Bueno, pues en cuanto al efecto de estas cláusulas del 29%, aun siendo anteriores a la redacción actual de la ley hipotecaria, ha provocado que la mayoría de juzgados, cuando se presenta una demanda de carácter ejecutiva hipotecaria y tiene el interés del 20, el 19, el 25, el 29, porque las hemos visto ya todas en recurso de apelación por parte de las entidades bancarias, no admiten, es decir, no dan validez a esa cláusula, admiten la ejecución hipotecaria, pero excluyen por completo los intereses de mora, por ser abusivo. E incluso a veces esta opción que se han sacado las entidades bancarias diciendo, mire, yo reconozco que el interés sancionador que estoy pidiendo en la demanda de ejecución no es correcto, pero como no es correcto porque es un 29%, pero por favor póngame usted un 20%, ¿no? La mayoría de órganos judiciales están diciendo, usted no tiene la facultad de moderarse a sí mismo aquello que hizo incorrectamente, porque esta es la otra sentencia, que es la sentencia que tienen abajo en pantalla de 14 de junio del 2012 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, que es la que va a provocar la enésima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que viene dentro de poco. Viene, yo creo, porque también no sé si va por vía de urgencia también, pero el anteproyecto ya está, entonces en un par de meses la vamos a tener, que reforma, aparte de todo lo que es el juicio verbal, reforma el tema de las cláusulas abusivas, sobre todo los intereses de demora en el procedimiento monitorio. Y esta sentencia dijo que lo que había hecho el legislador español de permitir a los jueces que cuando una cláusula era abusiva moderarla, aquello era otra aberración del ordenamiento español, porque en el fondo estábamos premiando a quien incumplía la normativa de consumo, porque claro, si la entidad bancaria decía, yo estoy poniendo un interés que me van a decir que es nulo, pero después me van a moderarlo, sé de antemano que siempre voy a tener un interés de demora que me van a aplicar. Por eso Europa nos dice que esto es una aberración y que esto no puede ser, y que si la entidad bancaria se ha pasado y ha puesto un interés de demora que es abusivo, lo que corresponde no es moderar, sino no aplicar, Y esto es lo que están haciendo la práctica totalidad de los jueces de primera instancia. No aplican las cláusulas abusivas en materia de préstamos hipotecarios y los que no son préstamos hipotecarios, en las demandas de ejecución normal, cuando el interés de demora supera más o menos el 20%, porque supera a su vez el triple del interés legal del dinero. Muy bien. El siguiente punto sería el tema del vencimiento anticipado de la deuda hipotecaria.
Insisto que es un pacto que seguro que los que tengan realizada la escritura hipotecaria, pues en la página 25 de las 45 páginas que tiene el préstamo hipotecario y de forma impresa, estará dispuesta esta de que ante el impago de alguna cuota de principal o alguna de intereses, bueno, ya no digo la de aquella que permitía el vencimiento anticipado por el impago de las comisiones, que eso ya hace tiempo que fue decretado nulo, ¿no? Pero la del impago de una cuota faculta a la entidad bancaria pues a dar por vencido el préstamo y a poder ir a la vía de la ejecución hipotecaria. Bueno, pues la sentencia europea de 14 de marzo del 2013 da unas directrices para cuando este pacto de vencimiento de la deuda anticipado es válido y no sería abusivo cuando es un consumidor quien es demandado. Y entonces nos viene a decir que en primer lugar tiene que estar expreso. En segundo lugar, que solo es posible cuando el incumplimiento es por una obligación esencial del deudor. Por tanto, ya está excluyendo el tema de las comisiones, etcétera, etcétera. La obligación esencial, porque no está muy claro si el tema del interés retributivo es una obligación esencial o es meramente accesoria. Lo que está claro es que la obligación esencial e indubitada es la de la cuota en donde se va amortizando, en resumidas cuentas, devolviendo el capital. Pero añade dos puntos más que las sentencias del Tribunal Supremo no habían todavía valorado. Y es que el incumplimiento tiene que ser grave atendiendo a dos parámetros: a lo que es la duración del contrato y a lo que es la cuantía. Y esto es lo que estos dos parámetros son los que ha desarrollado el juez que planteó la cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo para declarar que en el préstamo hipotecario aquel del súbdito marroquí, que ya está en la Rue no en lo de la Ciudad de la Justicia, sino en la calle, en francés, decreta que efectivamente, que siendo que este señor tenía un préstamo, creo que era a 40 años, y que había dejado impagado 4 o 5 cuotas, y entonces el juez llega a la conclusión de que 4 o 5 cuotas mensuales respecto a 30 o 40 años, y el importe que eran, pues no sé si a 200.000 euros, y el importe era mínimo, sumando esas 3 cuotas, pues llegaba a la conclusión que se daban estos parámetros para decretar que ese vencimiento anticipado pactado en la escritura hipotecaria era una cláusula abusiva y por tanto era nula. Y por último también el Tribunal Europeo nos alecciona que tenemos que ver, aparte de todos estos requisitos, el último, que es los remedios que tiene el consumidor frente a ese vencimiento anticipado. Es decir, la posibilidad de que, si bien se le decreta el vencimiento anticipado al consumidor, el consumidor también tenga la posibilidad de decir: oiga, bueno, sí, me ha decretado usted el vencimiento anticipado, pero yo también tengo la posibilidad o la facultad de consignar o de pagar aquellas cuotas sobre las cuales se ha basado el vencimiento anticipado, pues en alguna forma lo que hemos llamado habitualmente la rehabilitación del correspondiente préstamo hipotecario. Bueno, pues esto en la columna que tiene en pantalla, esto es lo que dice el Tribunal Europeo. Ahora vamos a ver lo que ha pasado en la normativa, ya no de la ley hipotecaria, sino de la ley de enjuiciamiento civil. Y entonces la ley de enjuiciamiento civil, por primera vez, regula las condiciones por las cuales tiene que ser válido un vencimiento anticipado, en el artículo 693. Y nos dice, en primer lugar, que haya un pacto expreso de tal facultad. Si no hay pacto expreso, pues ya los requisitos restantes son innecesarios examinar. Y nos dice que, como mínimo, tiene que haber 3 plazos mensuales impagados o, en su caso, un número de cuotas, porque claro, tú puedes pagar la cuota no totalmente, sino parcialmente, etcétera, etcétera, un número de cuotas que impliquen el impago de un plazo equivalente a 3 meses. Se ha olvidado por completo, la ley no recoge el tema de que esto se tenga en comparación o en parangón con lo que es la cuantía total del préstamo o con lo que es la duración del préstamo. El legislador español no ha introducido esos 2 elementos en la ley de enjuiciamiento,
pero las sentencias europeas a los órganos judiciales nos vinculan directamente por ser aplicable el ordenamiento comunitario. Y es en el vencimiento anticipado en donde realmente, a pesar de que no se haya atisbado, ya sea por los profesionales, ya sea por la gente de la calle o ya sea por las entidades bancarias, es donde está la tormenta, es donde se avecina la tormenta. ¿Por qué? Porque los préstamos hipotecarios que se concierten después del 15 de mayo del 2012, esta normativa legal es imperativa y es evidente que las entidades bancarias no van a poner un vencimiento anticipado como han venido poniendo hasta ahora por el impago de una cuota, sino que se van a acoger obviamente a lo que dice el artículo, las 3 cuotas. Es decir, que lo tendremos dentro de la página 45 en una cláusula absolutamente impresa, pero ya no nos pondrá que es por impago una cuota, sino que nos pondrá por impago por 3 cuotas. Pero claro, ¿qué pasa con los préstamos de antes? Porque así como en el interés de demora hay una disposición transitoria que dice que esas limitaciones se tienen que aplicar a los contratos de préstamo anteriores, en materia procesal, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni en esta Ley de 1/2013, nos ha introducido una norma que diga que esto es aplicable a los anteriores. Pues claro, si es aplicable a los anteriores, habrá que entender que las entidades bancarias, con todos los préstamos que han realizado con esa cláusula, no pueden ejecutarlo porque ese pacto no sería lícito. Yo creo que los órganos judiciales han llegado a una conclusión que en principio, bueno, a mí como coparticipante de los mismos me parece acertada, con independencia de que sea así o no, y es la siguiente: legalmente, o sea, el precepto no va a ser aplicable a las hipotecas constituidas anteriores a 15 de mayo del 2012, pero eso no quita a que el consumidor opositor pueda en el procedimiento oponer que esa cláusula es nula por abusiva. ¿Por qué razones? Oiga, pues porque el mismo legislador nos está diciendo que a partir de mayo del 2012 no se puede realizar un vencimiento anticipado ni se puede pactar un vencimiento anticipado tal como se ha venido realizando. Si después su señoría estudia los requisitos que dice el Tribunal Europeo y ve que concurren, pues no tendrá ningún problema en decir el vencimiento anticipado es nulo por ser cláusula abusiva. El efecto, ¿cuál será? Que usted ha planteado una demanda con un vencimiento que no es válido, por tanto, si el vencimiento no es válido, la deuda no está vencida, y si la deuda no está vencida, usted no puede ir al procedimiento de ejecución hipotecaria y, por tanto, tendremos que sobreseer, mejor dicho, el procedimiento de ejecución hipotecaria. Claro, los bancos ya advierten, las entidades bancarias ya advierten, y vienen a decir lo siguiente: de acuerdo, yo tenía pactado el vencimiento anticipado por el impago de una cuota, lo que voy a hacer ahora es esperarme. Entonces, cuando mi buen cliente tenga 6 cuotas impagadas, o mejor dicho, las 3 cuotas impagadas que dice la ley, entonces iré y presentaré la demanda de ejecución. Este es otro tema que los cuales no nos pusimos de acuerdo, lo más mínimo, porque había gente que entendía, había compañeros que entendían que esto era una posición lógica, y había compañeros que decían que no y que no. Que si en el tema del interés es nulo y no se aplica, el tema del vencimiento, si es nulo, no se aplica. Y si el vencimiento no se aplica porque es nulo, el banco no puede instar la demanda de ejecución hipotecaria. Claro, esto se dice en una clase solo para jueces, no esto. Pues claro, para el que tenga el préstamo hipotecario, si salen resoluciones judiciales que dicen la cláusula de interés de demora es nula, el vencimiento anticipado es nula y el banco no le puede usted reclamar, me lo está usted poniendo en bandeja, mañana no pago, yo voy a vivir gratis, no pienso pagar. La solución también, los que optaban por esta vía,
la solución decía, no, es que el banco lo que tiene que hacer es ir primero a un procedimiento, lo que nosotros llamamos un procedimiento declarativo, primero en un procedimiento declarativo, tener una sentencia que condene al pago de la deuda y después con esa sentencia ejecutarla. Y una vez que va a otro procedimiento de ejecución, embargar el bien que tiene hipotecado. Son soluciones que se daban. Reitero que esto está recién salido del horno y necesita un estudio mucho más sosegado, tranquilo y profundo. Y lo importante es que la ley de enjuiciamiento civil ha dicho en esto del vencimiento anticipado que es en los préstamos hipotecarios. No ha dicho que sean los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda. No ha dicho que sea para los consumidores. De hecho, en los motivos de oposición que se ha introducido las cláusulas abusivas, tampoco nos está diciendo que sea solo para consumidores, solo nos dice cláusulas abusivas. Entonces, ya hay más de un profesional del derecho que se está planteando la posibilidad de que en las demandas de ejecución hipotecaria, las personas jurídicas, pongamos por ejemplo las pymes, la posibilidad de decir, oiga, la demanda de ejecución hipotecaria que me están entablando en virtud de esta cláusula de vencimiento anticipado por el impago de una cuota es abusiva porque lo dice la ley de enjuiciamiento civil. Y la ley de enjuiciamiento civil no dice que sea solo para consumidores. Y entonces, esto, si no se remedia, pues evidentemente se abre la puerta y se reparte el café para todos y, por tanto, las sociedades mercantiles se pueden acoger a esto para invocar que la cláusula de vencimiento anticipado es abusiva. La cláusula del interés de demora para las sociedades mercantiles, para las pymes, esa es más complicada porque la limitación solo juega para los préstamos hipotecarios o créditos de adquisición de vivienda habitual. Y que yo sepa, hasta el día de hoy, aunque cada día se aprenden nuevas cosas, las sociedades mercantiles no tienen vivienda habitual, sino que tienen sede social o domicilio social. Y para acabar, porque me estoy pasando ya el tiempo, dos cuestiones que están ahí escondidas en la ley y que también tienen su trascendencia, porque han sido poco atisbadas, y es que en materia de costas procesales, en el procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando se está ejecutando la vivienda habitual, e incluso en los procedimientos de ejecución normal, no solo en los de hipotecarias, porque puede ser un procedimiento de ejecución en virtud de una póliza de préstamo, una tarjeta de banco, etcétera, etcétera, que al final el banco le embarga al consumidor la vivienda. En estos procedimientos, las costas procesales nunca pueden superar el 5% de la cantidad reclamada. Y aquí el problema que también se plantea es, ¿y esto va a jugar con carácter retroactivo? No, porque claro, si juega con carácter retroactivo, pues lo siento por el foro porque es la mayoría de composición del mismo, pero habrá que, si es aplicable con carácter retroactivo, habrá que devolver el importe de costas que hayan superado el 5%, parece ser que no, pero bueno, yo lo dejo caer ahí. Y después, que las tasaciones, es decir, la tasación de la finca, para que se admita a trámite la demanda de ejecución hipotecaria, el 682, ahora ha establecido el que no puede ser el valor a efectos de subasta, es decir, por el importe por el cual va a salir a subasta, inferior al 75% del valor que se fijó en la escritura. Esto es un poco para remediar pues las claras y graves injusticias que hay y abusos que hay a la hora de subastar los bienes, y que al final se adjudique el propio acreedor, que, como saben todos ustedes, pues porque las sociedades de tasación están vinculadas a las entidades bancarias, la entidad bancaria que te dijo, no te preocupes que tu vivienda, esto vale 300.000 euros, pero la vamos a tasar en 100.000 y yo me la voy a quedar por 25.000, pero tú me vas a deber, tú me vas a tener que seguir debiendo hasta que te mueras, y tus hijos y los hijos de tus hijos, los 250.000 que todavía me debes por pagar. Como seguro que esto dará más para una pregunta, les dejo aquí la exposición y muchas gracias por la atención.